Las bestias en las profecías representan reinos o imperios. Y cada vez más especificando y detallando las cosas, porque aquí inclusive hablando del rey primero que llevó a Grecia a la potencia mundial, que era Alejandro Magno. Entonces, este capítulo tiene una gran riqueza de información. Hay dos palabras en el libro de Daniel, capítulo 8 y 9, Jasón y Mará. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Aquí aparece la palabra Mará y fue traducido como la visión. Pero ¿qué parte de la visión? La parte de la visión específica del tiempo de los 2300, la Mará. En primer lugar, buenos días y que Dios les bendiga a todos en este nuevo día de vida. Y estoy muy feliz y agradecido a Dios que podamos seguir estudiando y compartiendo las profecías de la palabra de Dios. Hoy vamos a analizar el tiempo del fin y su inicio hasta el momento del inicio del juicio celestial, divino investigador, en el cual nos encontramos y el cual es el paso previo más importante antes del retorno de Cristo. Porque este juicio divino celestial marca nuestro destino. Tu destino, mi destino, para ver si estaremos de pie cuando venga el Señor Jesucristo o si tendremos que ser destruidos. Entonces es de plena y suma importancia. En ese sentido, el día de ayer analizamos las primeras dos profecías del libro de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7. Vimos la historia predicha desde Babilonia, pasando por los diferentes grandes reinos e imperios hasta el retorno de Jesucristo, el reino eterno, divino, que nunca dejará de ser. Hoy hacemos un énfasis en dos de los elementos que son parte principal de esta historia y con los cuales Dios trabaja para el rescate del ser humano, para que nosotros podamos ser parte de ese reino eterno de Dios. Les invito a que abramos juntos Daniel capítulo 8. Ahora llegamos a la siguiente profecía del libro de Daniel. Lo interesante es que cuando en las profecías del libro de Daniel se avanza, cada vez cuando Dios presenta la historia, va añadiendo elementos y aumentando detalles para profundizar la comprensión y hacerla más amplia y más abarcante. Es como si estudiásemos una carrera en la universidad. Comenzamos con cosas más sencillas, básicas. A medida que avanzamos, se añade conocimiento. Dios trabaja de la misma manera, muy didáctica y muy comprensible. Es por eso que hay que estudiar también las profecías si queremos entender el Apocalipsis, comenzando con Daniel. Y no comenzando, por ejemplo, con Daniel 11, que ya es un capítulo muy avanzado y más complicado, sino con las profecías anteriores, porque la luz es progresiva y el conocimiento que viene después se basa en el conocimiento previo, porque Dios primero introduce los conceptos y cuando Dios, por ejemplo, introduce un tiempo profético, lo hace dentro de un contexto histórico. Y cuando luego ese tiempo profético vuelve a aparecer, aunque ya sin su contexto profético, conocemos en qué contexto profético está, porque cuando fue presentado antes o por primera vez, se lo puso en su contexto profético. Esa es una regla fundamental para no equivocarnos. Eso es algo muy importante porque cuando Dios pone y introduce un tiempo profético, siempre lo hace en un contexto histórico,
para que nosotros no podamos equivocarnos. Entonces, hoy vamos a seguir con la siguiente profecía que ahora está en Daniel capítulo 8 y que es titulada La visión del carnero y del macho cabrío. Aquí Dios introduce ahora dos nuevas bestias, pero veremos que son la repetición de bestias que habíamos visto previamente en el capítulo 7, es decir, imperios que ya habíamos visto, pero que ahora Dios los presenta en otro contexto para hacernos entender otra cosa. Y ocurre que en el versículo 1 estamos todavía en el imperio de Babilonia, porque el contexto nos dice que Daniel se encontraba en el tercer año del reinado del rey Belsasar. Entonces, en ese contexto se le apareció una visión. En la visión se nos cuenta en el versículo 3 que él vio un carnero. Y ese carnero tenía dos cuernos. Y estaba ahí, estaba en ese momento gobernando, reinando, porque recuerdan del capítulo anterior, Daniel 7, versículo 17, las bestias en las profecías representan reinos o imperios. Pero nosotros ni siquiera tenemos que imaginarnos o inventarnos o interpretar nada por nosotros mismos, porque el mismo contexto un poquito más después nos va a dar la respuesta y la interpretación directamente de parte de un ángel que Dios envía para hacer entender a los estudiantes de la profecía. Así que vemos aquí este carnero con sus dos cuernos, pero luego se nos introduce una segunda bestia en el versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, una segunda bestia, y esta, dice, vino como volando sin tocar tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, vino hasta el carnero de los dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, corrió contra él con la furia de su fuerza, dice, versículo 7, y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él, lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y luego nos habla cómo este macho cabrío se engrandecía. Es interesante ver aquí, entonces, estas dos bestias. Uno estaba establecido con sus dos cuernos, el otro viene con toda la furia, ataca, le quiebra los cuernos, lo destroza. Entonces, la Biblia enseña que nosotros no debemos utilizar interpretación humana, sino debemos buscar en el mismo contexto, pero ¿qué significa todo esto? Y si vamos un poquito más allá, en el versículo 16, viene el ángel Gabriel y hay una voz que se le dice al ángel Gabriel, enseña a Daniel, la visión. Y luego vino el ángel Gabriel y le comenzó a explicar, y en el versículo 20 dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¡Oh, qué maravilloso! Aquí Daniel recibe una visión del futuro y él supo, porque él estaba todavía en Babilonia, y él sabía, se va a levantar la siguiente potencia, los medo-persas, que él ya había visto en capítulos previos, en el capítulo 2, en el capítulo 7. Después de la cabeza de oro vinieron los brazos y el pecho de plata. Esta alianza de los dos brazos, los medos, los persas. Y él lo había visto también en la profecía de la segunda bestia del capítulo 7,
el oso que se iba a levantar. Y luego él ve la tercera bestia en la secuencia, ahora Grecia, representado aquí como el macho cabrío, y cada vez más especificando y detallando las cosas, porque aquí inclusive hablando del rey primero que llevó a Grecia a la potencia mundial, que era Alejandro Magno. Entonces, este capítulo tiene una gran riqueza de información que no vamos a entrar ahora en detalle, pero les invito a que ustedes estudien, profundicen. Si alguien tiene ganas de estudiar esas profecías en detalle, versículo por versículo, cada símbolo, les invito también que puedan visitar mi ministerio profético que se llama Navegando del Pasado al Futuro. Tengo preparado ahí unos PDFs que uno puede descargar y la explicación detallada en la cual hoy no podemos entrar por falta de tiempo. Pero vemos el contexto. Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Luego se nos menciona aquí en Daniel capítulo 8, en el versículo 9, la potencia que se levanta después de Grecia y se lo denomina como el cuerno pequeño. Y aquí el cuerno pequeño, Roma en la profecía, pero aquí en sus dos fases. Primero Roma en su fase imperial pagana, porque se nos menciona en el versículo 9 que él luchaba y crecía mucho al sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Estas fueron las conquistas terrenales de Roma imperial cuando se extendía y cuando conquistó también al poder previo que eran los griegos, Grecia, y se estableció. Pero luego la famosa transición de Roma imperial pagana a Roma cristiana papal, donde el cuerno pequeño ahora su ataque no es horizontal, terrenal, sino ya es vertical para atacar a Dios y a la verdad misma y a todo lo que representa el plan de salvación en el versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Parte del ejército de las estrellas echó por tierra, las pisoteó y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Entonces, esto es algo muy tremendo. Por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y por causa de la prevaricación de este cuerno pequeño, le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, a medida que nosotros vemos cómo avanza la historia y cómo Dios presenta los roles y los actores, nos va dando más y más información. Eso es un principio que encontramos en básicamente todas las profecías. En Daniel 2, a medida que nos acercamos al final, la mayor cantidad de información recae sobre la fase de las piernas y sobre todo los pies de la mezcla de hierro y barro. Porque eso es ya el fin de la historia humana. En Daniel 7 lo mismo. La mayor cantidad de información encontramos sobre la cuarta bestia, los 10 cuernos y el cuerno pequeño. A medida que nos acercamos al fin de la historia, aumenta la información, porque Dios quiere que nosotros que vivamos al fin de la historia entendamos con mucha precisión. No hay tanta necesidad de tener muchísimos detalles de Babilonia o de Grecia o de Medo-Persia, pero a medida que avanza la historia, el énfasis recae sobre la cuarta bestia, con sus 10 cuernos y su cuerno pequeño. O digámoslo así, sobre el cuarto metal, el hierro, con su subdivisión, los 10 dedos y la mezcla con el barro. Está ahí el énfasis profético, porque esa es la realidad que nos toca vivir también a nosotros en el tiempo del fin. Y lo mismo aquí en Daniel 8. Acerca del carnero dice información importante, acerca del macho cabrío un poquito más, acerca del cuerno pequeño nos da ahora mucho más información ya. Es decir, Roma en la historia, en la profecía y su rol, cómo iba a actuar. Y después de hablarnos del cuerno pequeño,
la profecía nos aumenta un elemento más, el elemento del tiempo. Y esto lo podemos ver en el versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos que preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Los ángeles aquí tienen un interés especial en los hijos de Dios bajo persecución, maltratados, perseguidos, en inquisiciones. Y eso es su interés mayor, más que acerca de las grandes potencias, los reinos. Su interés de los ángeles santos es el bienestar de los hijos de Dios, los que quieren hacer su voluntad, los que están bajo opresión de estos sistemas. Y pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo Dios va a permitir esta situación, este abuso cometido contra los hijos de Dios? Y en ese contexto, la respuesta es muy significativa. En el versículo 14 ahora se nos introduce el elemento del tiempo. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces llegamos aquí al corazón mismo del adventismo y de la razón por la cual nosotros existimos como pueblo, y al versículo del tiempo profético más largo y abarcante que encontramos en las Sagradas Escrituras. Un tiempo profético que abarca 1300 tardes y mañanas. 2300 tardes y mañanas. Este es el tiempo más largo que encontramos, y ustedes saben, una tarde y una mañana completan un día. Así fue establecido en el Génesis. Si ustedes leen el relato de la creación en Génesis 1, siempre van a ver, y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde, la mañana, el segundo día. Y así sucesivamente. Al hablarnos entonces de 2300 tardes y mañanas, nos habla de 2300 días completos. Y como vimos ayer, en profecía bíblica, día se convierte en año. 2300 días deben convertirse en 2300 años en la historia mundial. Y entonces viene algo muy interesante. Después de que nuestro amigo Daniel recibió estas visiones con estos 4 elementos: carnero, macho cabrío, cuerno pequeño, tiempo profético de los 2300, en el versículo 15, Daniel quería entender. Está como nosotros, anheloso de entender. Y dice: mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla. Saben, debemos ser como el profeta Daniel, deseosos, anhelando comprender la palabra de Dios y las profecías. Debemos tener ese mismo espíritu. Y fíjense, Daniel ya era mayor, ya era anciano. A pesar de eso, él tenía ese mismo deseo. Así que no hay ninguna justificación, si somos jóvenes o mayores o ancianos, de no seguir estudiando. Debemos nosotros tener esa misma intención, ese espíritu, ese anhelo que tenía el profeta Daniel. Él quería conocer los designios de Dios, él anhelaba conocer las profecías. Y dice aquí, y aquí, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Oh, qué maravilloso. Cuando nosotros estamos con la intención y el deseo de conocer las profecías y oramos a Dios y le pedimos, ¿saben lo que Dios va a hacer? Lo mismo. Dios va a venir para
enseñarnos, para hacernos entender, para iluminar nuestra mente, porque eso es lo que Él anhela y desea. Eso es lo que dice el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 3, donde dice que es la revelación de Jesucristo. Son las cosas que Él desea que conozcamos, para que lo podamos guardar. Y lo da, y lo dará. Es una promesa a todos aquellos que piden con sincero corazón comprender la palabra de Dios. Y ahora en específico también las profecías y la historia en su contexto como Dios quiere que lo conozcamos. Entonces, el ángel viene, versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aquí se nos introduce por primera vez ya el concepto de tiempo del fin. Esta frase, esas palabras, esta expresión, el tiempo del fin. Y dice que esta profecía ya es tan larga, tan abarcante, tan grande, llega hasta el tiempo del fin, hasta el fin en la historia humana. Es algo impresionante. Hacía un tiempo dentro de la historia humana que Dios denomina el tiempo del fin. Hasta ahí abarcaría esta profecía, porque sabemos que evidentemente comienza con eventos en el pasado, comienza con el carnero y el macho cabrío y el cuerno pequeño, que son poderes. El cuerno, es decir, el carnero y el macho cabrío, que ya están en el pasado, que ya cayeron, eran el segundo y el tercero de la secuencia. La plata y el bronce en Daniel 2, el oso y el leopardo de Daniel 7. Entonces, aquí vemos que tiene que haber una historia que abarca de esos tiempos antiguos hasta el tiempo del fin. Y Daniel seguro se sorprendió recibiendo esta información ahora de un tiempo que abarcaría hasta ese momento tan especial en la historia humana. Versículo 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó, me hizo estar en pie. Dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Porque eso es para el tiempo del fin. Una vez más le dice claramente al profeta, mira, te voy a enseñar, pero esto es para el tiempo del fin. Entonces se va grabando progresivamente en la mente este contexto, este concepto de esta nueva expresión, el tiempo del fin. Y ahora comienza su explicación en el versículo 20. Ya hemos visto una parte. En el versículo 20 establece que el carnero, ahora viene la interpretación, son los reyes de Media y de Persia. Oh, la alianza de los medo-persas. Versículo 21, el segundo de los elementos, el macho cabrío. Es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos el rey primero. Oh, una secuencia. Pero Persia, Grecia, aquí destacando a Alejandro Magno, versículo 22. Y en cuanto al cuerno pequeño, disculpen, aquí todavía habla del macho cabrío, versículo 23, y aquí ahora comienza a interpretar y explicar el tercero de los elementos, el cuerno pequeño. Y al final del reinado de estos, habla de la subdivisión griega del versículo 22, nos presenta ahora al cuerno pequeño con un montón de características. Y dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Comienza a presentar este poder romano ya, después del poder griego, el cuerno pequeño, que en capítulo 7 tenía entre sus características que tenía ojos de hombre y otras cosas, mostrando su inteligencia, su astucia y su planificación a largo plazo para poder mantenerse tanto tiempo en el poder y todo lo que él hacía. Y bien, en el versículo 24 sigue hablando sus características de Roma, siempre aplicando ahora sus dos fases, Roma
Roma pagana imperial y luego Roma cristiana papal, hablando de que su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Qué interesante, porque en el capítulo previo, en el capítulo 7, también veíamos en el contexto histórico que cuando las 10 tribus bárbaras se sometieron, 3 de ellas arrancadas, pero las otras 7 convertidas, le pusieron a disposición sus ejércitos, tal como también está escrito acerca de esta potencia en el versículo 10 y en los versículos 9 al 12, sobre todo en el 12, cuando dice que se le entregó a este cuerno pequeño el ejército, los ejércitos le fueron entregados, y entonces Roma papal mayormente en la historia no actuó directamente, sino utilizando los poderes que le fueron entregados, los ejércitos que le fueron puestos a su disposición. Así actuó y así actuará hasta el tiempo del fin. Por eso en Apocalipsis 13 vemos esa famosa alianza entre la primera y la segunda bestia de Apocalipsis 13, donde Roma se alía con la bestia que surge de la tierra en Apocalipsis 13. Y sabemos que esa potencia es la más poderosa de la tierra. Estados Unidos en la profecía. Y siempre Roma busca a los aliados más fuertes para que a través de ellos también pueda avanzar y cumplir finalmente sus metas y sus fines. Lo mismo ocurrió en la Edad Media, cuando la primera tribu bárbara que puso sus ejércitos a disposición del obispo de Roma fueron los francos, bajo Clodoveo. Y los francos en el año 508 fueron los primeros en poner sus ejércitos a disposición. No era cualquiera de las tribus bárbaras, era la más poderosa de las 10, la más fuerte. Y fue ella el aliado principal de Roma inicialmente, para luego la conquista, la conversión de las demás. Muy importante. Y de esta manera causará grandes ruinas y prosperará en el versículo 24, no con fuerza propia. Y eso también es confirmado cuando ustedes leen en Apocalipsis capítulo 12, la descripción, en el capítulo 13, digo, en los primeros versículos, donde ustedes ven de dónde proviene su fuerza y quién le da autoridad, poder y trono. En el versículo 2 de Apocalipsis 13, ustedes ven ahí que es el dragón mismo que le da poder, trono y grande autoridad. Entonces, esta potencia trabaja con alianzas estratégicas que le entregan el poder necesario para luego cumplir sus fines. Y hay varios detalles adicionales del cuerno pequeño aquí en Daniel 8 que ustedes pueden ver en detalle también en mi seminario, pero para no gastar todo el tiempo en la descripción detallada de esto, vemos que hay una secuencia. Pero Persia, Grecia, Roma en sus 2 fases, aumentando cada vez más la información, y el versículo 25 termina hablando acerca de esta potencia final que vimos también el día de ayer, aquella que gobernará y reinará cuando cambie la piedra en Daniel 2, el hierro mezclado con barro, esa potencia final en Daniel 7, el cuerno pequeño gobernando al final de la historia, y en otras profecías también se lo ve como en Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, el octavo, que era uno de los 7, pero recupera su poder mundial, se sana su herida mortal. Una y otra vez en todas las profecías, Roma está siendo descrita como la potencia final, gobernando en la tierra, imponiendo sus leyes, sus dogmas, oprimiendo al pueblo de Dios, y luego viene Dios en su rescate de su pueblo, de sus hijos. Y esto lo vemos también aquí en Daniel 8, versículo 25, hablando de esta potencia.
en el versículo 24 al final había dicho que hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, porque Roma no solamente destruyó al pueblo de los santos, como lo vimos en el capítulo 7, que perseguirá a los santos del Altísimo, quebrantará, serán entregados en su mano, versículo 25, hasta tiempo, sin un tiempo, etcétera. Todo este contexto, no solo los santos quebrantará, sino también dice aquí a los fuertes, porque Roma se opone a todos aquellos que se ponen en su camino. Por ejemplo, las 3 tribus bárbaras, que eran reinos bárbaros completos que estaban en oposición, y Roma los destruyó también, y así es progresivamente la historia. Ahora el versículo 25 nos dice en Daniel 8 que con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Toda esta mezcla de tradiciones, el cambio de la ley, de los tiempos proféticos y tantas otras cosas, la introducción de las tradiciones. Podríamos hablar aquí muchas cosas de qué manera lamentablemente engañó a la humanidad, ofreciendo una falsa forma de salvación por obras en vez que sea por fe y muchos otros detalles. Y dice que su corazón se engrandecerá. Las blasfemias del capítulo 7, porque pensará que es Dios en la tierra, pensará que está por encima de la Biblia y de las Sagradas Escrituras, pudiendo cambiar los tiempos de la ley, y sin aviso destruirá a muchos. O cuántas veces en la historia, como en la noche de San Bartolomé, repentinamente mató a decenas de miles, opositores o protestantes. Realmente cada detalle tan importante. Y se levantará, dice, contra el príncipe de los príncipes. Es decir, en esta rebelión de levantarse contra Jesucristo mismo. Ese es el espíritu neto del anticristo que se pone, por un lado, en el lugar de Cristo, pero se revela y se opone totalmente contra él, porque la esencia es opuesta, su carácter es opuesto. Pero ¿cómo termina? Versículo 25 al final, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Oh, qué interesante. ¿No son estas las mismas palabras del final del capítulo 2 de la estatua de metales, donde al fin, en la mezcla de hierro y barro con los 10 dedos, dice que impactará la piedra, no cortado con mano, que lo destruirá y que lo quebrantará? Aquí las mismas palabras. Aquí habla acerca de esta alianza final entre hierro y barro, Roma en su fase final, y que gobernará hasta el fin cuando viene la intervención divina. Jesús viene en el rescate. Esto es ya Roma en su fase final, tras recuperar su herida mortal, ahora gobernando sobre los reyes de la tierra, con la plena imposición de su legislación dominical, también en el contexto de la marca de la bestia de Apocalipsis 13. Entonces, tremendo lo que estamos viendo aquí. Y el profeta Daniel estaba recibiendo toda esta información, y en el versículo 26 de Daniel 8 dice la visión, dice la explicación del ángel. La visión ahora comienza a hablar del cuarto elemento, del tiempo, de los 2300. La visión de las tardes y las mañanas, que se ha referido, es verdadero. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Cuántos? Pues 2300. Daniel recibe esta información también, pero aquí no recibe ninguna explicación, solo una mención de que la visión de los tardes y mañanas es para muchos días. Obvio, son 2300, pero no le da información adicional. Y llegamos al versículo 27, a la reacción de Daniel. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey Belsasar de Babilonia, pero estaba espantado y a causa de la visión, y no la entendía.
Wow. Pero ¿no había venido el ángel, acaso, en el versículo 16, y le dijo una voz a gran voz a Gabriel, enseña a este la visión? Y luego viene el ángel y le comienza a enseñar. Y ahora tenemos desde el versículo 17 al versículo 26 una explicación. ¿Por qué Daniel quedó quebrantado, hasta enfermo durante días? Porque no la entendía. Ahora viene algo muy interesante. La profecía consiste en 4 elementos: carnero, macho cabrío, cuerno pequeño, tiempo profético de los 2300. Luego viene el ángel y le da una explicación bastante detallada de los primeros 3 elementos. Del carnero, inclusive le dice quién es: los reyes de Media y de Persia. Oh, aquí Daniel no tenía ninguna duda. Luego viene el macho cabrío, los reyes de Grecia. Oh, tampoco Daniel tenía ninguna duda. Luego comienza a explicar acerca del cuerno pequeño y le da una explicación de varios versículos con detalle que abarcan hasta el retorno de Jesucristo, de su carácter, de su forma de actuar, de esta cuarta potencia, las piernas de hierro, la cuarta bestia terrible, espantosa. Y eso también él recibió mucha información, pero el cuarto elemento, el tiempo, Daniel solo recibe una mención y no una información, no recibe una interpretación. Por esto, el elemento de los 4 elementos que no entendió y que le dejó tan quebrantado y tan enfermo era el elemento del tiempo. Y ahora yo les quiero precisar bíblicamente que realmente es así. Hay 2 palabras en el libro de Daniel capítulo 8 y 9, palabras hebreas que ahora vamos a aprender. Quizás algunos o muchos de ustedes ya las conozcan. Son las palabras Jasón y Mará. Entonces, en este capítulo, estas 2 palabras, Jasón y Mará, ambas son traducidas como visión. Una y otra vez aparece aquí en este capítulo la palabra visión, pero ha sido traducido de las palabras Jasón o Mará. Pero ustedes se preguntarán, si son 2 diferentes palabras, ¿por qué ambas son traducidas como visión? Y ahí es bueno recurrir al original, al hebreo. Ustedes con una Biblia hebrea interlineal pueden buscar esto. Y se van a dar cuenta que a veces aquí, cuando habla de visión en la traducción, dice Jasón y a veces dice Mará. Y ahora les voy a explicar que cuando dice Jasón, se refiere a la visión completa. Por ejemplo, en el versículo del capítulo 8, versículo 1, cuando es introducida. Dice aquí: en el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí. Y ahí el original dice una Jasón, una visión completa. Y entonces, a medida que vamos estudiando, la palabra Jasón aparece unas cuantas veces más. Pero ahora vamos a la segunda palabra, que es Mará. Y Mará se refiere a una parte de la visión. Y específicamente a la parte de la visión relacionado a los 2300 tardes y mañanas, es decir, al tiempo. Y ustedes pueden leer esto en el versículo 26 y 27. Aquí está perfectamente expresado. Versículo 27. 26. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Aquí aparece la palabra Mará y fue traducido como la visión. Pero ¿qué parte de la visión? La visión, la parte de la visión específica del tiempo de los 2300. La Mará que se ha referido es verdadera. Tú guarda la visión porque es para muchos días. Y aquí, nuevamente, en la palabra, porque la visión es para muchos días, aquí aparece la palabra Jasón.
Es decir, toda la abarcante historia de todo el capítulo es abarcante, pero la mará, la parte específica de los 2300 tardes y mañanas. Muy interesante. Ahora, sabiendo esto, podemos llegar al capítulo que le sigue, capítulo de Daniel 9. Porque en Daniel 9 se nos da la interpretación. Daniel comienza a orar. Porque cuando nosotros no entendemos algo, cuando necesitamos ayuda de Dios o estar cerca de Dios, necesitamos orar. Y eso hizo Daniel, dándonos ejemplo. Comienza, podríamos casi decir, la oración, una de las más largas de la Biblia, impresionante oración en el capítulo 9 de consagración, una oración de confesión, una profunda oración de intermediación, porque él ora no solo por sí, sino por todo el pueblo, por sus errores, por sus pecados, por sus desobediencias, por sus rebeliones, por las cuales el pueblo estuvo finalmente durante 70 años en Babilonia y por la cual, por esta rebelión, Jerusalén había sido destruido y el templo. Entonces, en esta impresionante oración que yo les invito a leer en sus casas en detalle, él busca el favor de Dios, que Dios perdone al pueblo, que Dios convierta al pueblo, que Dios rescate y restaure al pueblo, para que Dios pueda volver a bendecir al pueblo y para que el pueblo pueda salir de Babilonia ahora en libertad y volver a su tierra, Canaán, volver a reconstruir el templo, volver a adorar a Dios en libertad, que se cumplan las maravillosas profecías de Dios de los 70 años que el pueblo iba a estar en Babilonia. Y Daniel, ya de anciano, alrededor de los 90 años, está aquí en oración. Y el versículo 20 dice, aún estaba hablando y orando, en plena oración, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, Daniel 9:21, cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Oh, qué interesante cuando Dios viene para interrumpir tu oración a través de un ángel, porque ya viene el mensaje, la respuesta. Qué hermoso. Eso es algo bueno, es algo positivo, porque ya viene la respuesta. Él todavía está orando y Dios ya viene a traer a través del ángel el mensaje. ¿Quién viene? Estaba aún hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Quien había visto en la visión al principio, cuando le había visto, pues en el capítulo anterior, en el capítulo 8, y donde en Daniel 8, versículo 16, cuando el ángel Gabriel había venido y había llamado, Gabriel, enseña la visión. Oh, entonces el capítulo 9 es la continuación directa del capítulo 8. Ahora viene el ángel Gabriel para enseñar y explicar al profeta Daniel lo que quedó pendiente. Porque dice aquí, cuando habla de la visión, habla de la Hazón, es decir, de la visión completa. Cuando dice aquí, en Daniel 9:21, cuando estaba hablando, vino el varón Gabriel, a quien había visto en la Hazón al principio. Oh, en la visión completa del capítulo anterior. Ahora viene el ángel Gabriel y versículo 22 dice, y me hizo entender el deseo, el anhelo de Daniel de conocer y entender. Ahora viene el ángel para completar y concluir la información que quedaba pendiente, porque
dice en el 22, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahora dice aquí en el texto original, Mará. Entiende la Mará. Entiende la parte del capítulo anterior de las tardes y las mañanas. Los 2300. Viene el ángel para explicar lo que quedó inconcluso, el cuarto elemento del tiempo. Y por eso la explicación que viene a continuación es una explicación de contexto de tiempo. Y dice aquí, comienza hablando en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para explicar tiempo hay que explicar tiempo, porque estamos hablando de lo mismo. Entonces comienza la explicación de las 70 semanas determinadas sobre tu santa ciudad y sobre tu pueblo, el pueblo hebreo, la santa ciudad Jerusalén, para terminar la prevaricación. Qué interesante. Dios da aquí una profecía en el contexto de terminar con la prevaricación. ¿Qué más? Poner fin al pecado. Esas son palabras mayores. Una profecía con el propósito de poner fin al pecado. ¿Cómo se pone fin al pecado? ¿Quién puso fin al pecado y de qué manera? Mira aquí cómo sigue. Y para expiar la iniquidad. La iniquidad, aquí vemos todo el tiempo sinónimos del problema del pecado, de la rebelión, de la transgresión, la prevaricación, el pecado, la iniquidad. Y todo eso llegaría el tiempo para terminarlo, para ponerle fin, para expiarlo. ¡Qué maravilloso! Todo está en ese contexto para traer la justicia perdurable. La injusticia fue la transgresión y la rebelión y la desobediencia. Y ahora, en el contexto de la justicia, de volver a la santidad, de la obediencia, de hacer lo correcto, toda la visión y el propósito de este tiempo profético y a dónde nos iba a llevar los 2300. Y recuerden en el capítulo anterior, a dónde nos llevaría este tiempo profético. En el versículo 14 decía, hasta el momento de la purificación del santuario. El santuario sería purificado. ¿De qué? Del pecado, porque es el pecado que ha ido contaminando el santuario a través de nuestros pecados que hemos cometido. Recuerden que en el santuario terrenal que hubo durante siglos y milenios, cuando el pecador arrepentido venía confesando su pecado sobre un animalito que representaba y prefiguraba a Jesucristo en la cruz, confesaba su pecado encima del cordero. Y entonces él tenía que degollarlo y el pecado fue simbólicamente transferido al animal inocente y ahí él murió en lugar del pecador, todo esto prefigurando a Cristo en la cruz, que iba a morir en la cruz del Calvario, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces esa sangre ya contaminada con el pecado del ser humano fue llevado al santuario y fue rociado ahí y puesto en diferentes lugares del santuario. Y estaba ahí como acumulado como un registro hasta que una vez al año, en el día del Yom Kippur, de las expiaciones, así se llama, y justo aquí habla en el contexto de expiar. En ese contexto, el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día Yom Kippur de las expiaciones del juicio al lugar santísimo en la presencia de Dios, donde está el arca del pacto con la ley de Dios, sobre la cual seremos juzgados, como vimos en el tema pasado. Por eso en Daniel 7 vimos que cuando inicia el juicio celestial, divino, investigador, es en presencia de los santos ángeles y de la ley divina, porque a base de ella seremos juzgados. Y en todo ese contexto ahora del perdón de los pecados, el pueblo en aquella época, ese día especial, tuvo que consagrarse especialmente. Los pecados de cada uno tenían que ser confesados, abandonados. Tenía que haber una consagración real, un nuevo nacimiento. Tenía que haber una vida
conectara con el Señor, una vida espiritual, el Espíritu Santo tenía que habitar en los corazones, porque el que no estaba consagrado a Dios en esa fase de la historia fue cortado del pueblo. El mismo sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo, entraba con unas campanitas en sus pies, en sus botas, y estaba amarrado de, de una soga. Y cuando él entraba, y en el caso que no hubiese confesado sus pecados, en el caso que no se hubiese arrepentido, hubiese entrado en la presencia de Dios, hubiese muerto, y ahí hubiesen dejado de sonar las campanitas y lo hubiesen sacado jalando con la soga afuera, porque uno no puede estar en la presencia de Dios con pecado y vivir. Entonces Dios tiene un plan del santuario de llevarnos de pecador al patio donde encontramos el sacrificio de Cristo, luego al lugar santo, y finalmente el anhelo es llevarnos hasta el lugar santísimo, porque es un camino que Dios quiere recorrer con nosotros de salvación progresivo. Y eso es algo impresionante para que podamos estar nuevamente en la presencia de Dios. Y eso es una obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Ahora, todo esto está en este gran contexto. Es por eso que también en Daniel capítulo 8, de repente la imagen de las bestias cambia. El cornero y el macho cabrío, que en la visión anterior, en el capítulo 7, eran el oso y el leopardo, que eran dos bestias inmundas y también que eran sanguinarias porque devoran otra carne, ahora son presentados como carnero y macho cabrío, y esos son animales limpios, y ellos ya están como mentalizándonos al contexto del santuario, del propósito a dónde nos lleva esta visión, porque el propósito de toda esta visión es llevarnos a la purificación del santuario, y no solo esto, sino como vimos en el capítulo 9, en el versículo 24, al momento de terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, y es sellar la visión. Y sellar la visión, aquí aparece la palabra hazón, es decir, la visión completa, ponerle un sello a toda esta visión completa para saber que es así, verdadera, correcta, inmutable, poner un sello a esta visión. Y miren esto, y a la profecía, y ungir al santo de los santos, porque el santo de los santos que tiene que ser ungido es Jesucristo. Y Jesucristo es todo. En la Biblia, Él es Señor de señores. Él es Rey de reyes. Él es el ángel de los ángeles. Él es el Hijo del hombre. Él es el Santo de los santos. Entonces, el ungimiento de Jesucristo sabemos que ocurrió en su bautismo, cuando el Espíritu Santo vino sobre Él. Entonces, vemos aquí una profecía impresionante, y en el versículo 25 a Daniel se dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Algo muy poderoso aquí. Daniel recibe 2 noticias excelentes. Número 1, saldrá la orden para edificar y restaurar el templo. ¡Qué maravilla! Y segunda noticia, aún mucho mejor, vendrá finalmente el deseado de todas las gentes, el Mesías príncipe, aquel que hemos estado esperando desde Génesis 3, versículo 15, desde la primera vez que se mencionó que vendría uno, el prometido, que aplastaría la cabeza de la serpiente, que arreglaría el problema del pecado y la transgresión. Ahora, Daniel es el primero que recibe una fecha, un tiempo profético para saber en tal momento va a venir el Mesías.
Oh, qué felicidad para el anciano profeta Daniel recibir esta noticia de su gran amigo Jesús. Dos excelentes noticias. Y después, pero vienen dos noticias muy tristes. A continuación, fue una montaña rusa de emociones porque a continuación, después de tanta emoción, se va a reconstruir la ciudad, el Mesías vendrá, hay un tiempo profético, habrá un tiempo exacto para la orden, para que esto comience a correr. El versículo 26, después de las 62 semanas, se quitará la vida el Mesías, mas no por sí. Oh Jesús, el Mesías será muerto y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Oh, primero las dos buenas noticias. Ciudad construida con su templo, Mesías vendrá. Luego las dos noticias devastadoras, Mesías será asesinado, ciudad será destruida. Oh, qué impresionante montaña rusa de emociones para el profeta Daniel. Pero saben que aquí Dios había colocado el inicio para calcular el tiempo profético. Y el inicio está en el versículo 25. Recuerden que vino el ángel Gabriel para enseñarle qué cosa, lo que quedó pendiente del capítulo anterior, los 2300 tardes y mañanas, la parte específica de la visión, la Mará, la que no había recibido explicación. Ahora viene y comienza a explicar tiempo, comienza diciendo, hablando de 70 semanas, que 70 semanas por 7, porque cada semana tiene 7 días, son 490 días. 490 días que se convierten en 490 años y que ellos correrían a partir de un momento específico en el tiempo, en el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro, aunque en tiempos angustiosos. Así nos comienza a explicar, y todo este tiempo profético inicia con la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora, en el libro de Nehemías y de Esdras, sobre todo, encontramos las órdenes que fueron dadas para la reconstrucción del templo. Y si ustedes leen esos libros, es una tarea para ustedes también, van a encontrar que inclusive hubo 3 órdenes, pero Darío ya quería que se reconstruya, Ciro también, pero recién con la tercera orden, la de Artajerjes, se pudo implementar el plan de Dios. Por eso también la oración tan larga del capítulo 10 de, de Daniel, porque él luchaba en oración, porque aunque la primera orden fue dada, había muchísima oposición, el diablo luchaba para que no se ejecute eso. Luego se dio una segunda orden y tampoco se pudo ejecutar y poner en práctica. Y Daniel seguía orando y el diablo seguía intentando que no se cumpla la profecía y influenciando en las autoridades. Y hasta que llegó la tercera orden de Artajerjes y la cosa fluyó y ahí marcó el inicio del tiempo profético. Lo mismo ocurrió con el inicio del tiempo profético de los 1260 días, tardes y mañanas, los 42 meses, los famosos tiempos y un tiempo, porque tenían que ser arrancados primero 3 cuernos, 3 opositores que tenía Roma, que no le permitían ascender al trono del mundo. Y cuando fue el primero arrancado, todavía había 2 en oposición. Cuando el segundo fue arrancado, había 1 en oposición. Y recién cuando los ostrogodos fueron arrancados, el tercer cuerno, ¡pum!, comienza a correr el tiempo profético de los 1260. Algo parecido aquí. Había 3 órdenes. Y recién con la tercera, la cosa fluyó y se ejecutó y se impuso y funcionó. Y es ahí donde comienza a correr el tiempo. Y hablando de esto, para añadir un poco de conocimiento profético, es muy interesante. Los 1260 fueron divididos en 3 partes, ¿se acuerdan? Tiempo, tiempos
y la mitad de un tiempo. Lo mismo encontramos aquí. Las 70 semanas fueron divididos en 7, 70 y 1. Entonces, vemos impresionantes paralelismos para comprender los tiempos proféticos, pero la clave está en que esta profecía nos llevaría a la solución del problema del pecado. Y esa solución del problema del pecado que tenemos nosotros se llama Jesús. Se llama Jesucristo, se llama el Mesías, se llama el ungido, se llama el Cristo, se llama el deseado de todas las gentes, se llama el Cordero de Dios. Y hay muchos otros nombres de Jesús en la Biblia. Eso es la esencia de todas las sagradas escrituras. Nada nos sirve todo el resto sin Jesús que vino a resolver el problema del pecado, porque si no estaríamos perdidos. De nada nos serviría una hermosa esperanza de un reino eterno si no tuviéramos la posibilidad del perdón de los pecados. Y no solo el perdón de los pecados, sino la transformación de nuestro ser. Porque el perdón de los pecados viene acompañado por el abandono del pecado. Elena G. White explica, un pecado realmente perdonado es un pecado abandonado. Jesús decía a la mujer, ¿qué decía Jesús a la mujer? Anda, ¿y qué? Y no peques más. No dijo, anda y peca de vez en cuando y luego vienes y pides perdón. No, no, no. Es un cambio total del pecador en santo, del antes ladrón, ahora ya no roba, antes mentiroso, ahora ya no miente. Antes estaban los vicios, ahora ya no lo está. Antes deshonraba a los padres, ahora los honra. Antes adoraba imágenes, ahora solo adora a Dios. Antes estaba con el domingo o con cualquier día o con ningún día, ahora está con el Santo Sábado. Y así progresivamente. Es un cambio real y sincero, ejemplificado en la experiencia del gran día Yom Kippur, del día de las expiaciones, donde el pueblo estaba reunido en ese día del juicio, y el que no estaba consagrado, el que no se cambió y permitió que Dios cambiase su vida, fue apartado del pueblo, porque ahora se entra en la presencia de Dios. Queridos hermanos, amigos, veo que mi tiempo se está agotando. Llego a la conclusión de esto y mañana continuamos. Pero vemos que aquí hay un tiempo profético y vemos el inicio del tiempo profético, la tercera orden, la orden definitiva del libro de Esdras bajo el rey Artajerjes. Y quiero decirle cuándo fue dada esa orden, en el año 457 antes de Cristo. Y para ser preciso, en el otoño 457. Y ahí comienzan a correr las 70 semanas, las 490. Y es por eso que precisamente nos llevan a Jesucristo en su bautismo, en el año 27. Nos llevan a Jesucristo en su crucifixión en la última semana, la mitad de esa semana, en el año 31. Y nos llevan al momento de cuando todavía el pacto es confirmado con muchos y el evangelio todavía va en especial y en específico a las ovejas perdidas del pueblo hasta el año 34, donde también Esteban es apedreado, el primer mártir, y de ahí viene el llamado divino: a partir de ahora, vayan a los gentiles. Ahora ese tiempo especial para el pueblo se concluyó. Las 70 semanas que estaban determinadas para el pueblo y para la santa ciudad llegaron a una conclusión. Y ahora el evangelio va a todo el mundo, y ahora el muro de separación entre judíos y gentiles que aceptan a Cristo, los gentiles que aceptan al Mesías como Jesús, su Mesías, este muro es derrumbado. Ahora de los dos pueblos hizo uno. Y eso es ahora el nuevo pacto descrito en el Nuevo Testamento. Entonces, esta profecía de las 70 semanas
sella la profecía total, la Jasón, la del capítulo anterior, del capítulo 8, de las 2300 tardes y mañanas. Esta profecía específica de las 70 semanas que podemos ver en la historia perfectamente cumplida desde la orden de Artajerjes 457 hasta Cristo en su bautismo, ungimiento. Cristo en su crucifixión, luego es resucitado, asciende al cielo, comienza su obra en el santuario celestial. Y luego el lapso del tiempo final para el pueblo antes de que el evangelio vaya al mundo. Todo esto es el sello que sella la profecía del capítulo anterior de las 2300 tardes y mañanas, porque eso vino a explicar. Porque las 70 semanas, en el versículo de Daniel 9, 24, hay una palabra impresionante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Pero saben, ahora aprendemos una palabra hebrea más. Aquí la palabra en el hebreo es chatak, chatak, y significa cortar. Es decir, la traducción correcta sería 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Los traductores bíblicos no comprendieron bien cortadas, mejor pongamos determinadas. Las semanas están cortadas, chatak, de los 2300. Porque tiempo solo se puede cortar de tiempo. Un elemento solo se puede cortar del mismo elemento. 70 semanas, 490 años, son cortados de los 2300. ¿Cuándo? ¿Al inicio o al final? Pues al inicio. ¿Por qué? Porque la profecía de los 2300 nos lleva hasta el final. Y además, esta primera parte que es cortar del total es que sella el total. Porque si sabemos que las 2300 tardes y mañanas que nos llevan hasta el inicio del juicio investigador celestial se basan en ¿qué? En las 70 semanas previas que sellan el total. Se basan en el ministerio de Jesucristo, en su ungimiento, en su bautismo, en su crucifixión, en toda la historia de la antigüedad, que nos confirman, nos dan el fundamento y la base y el sello de que todo el resto es correcto también. Porque, ¿saben? Los 2300 tardes y mañanas desde el 457 nos llevan hasta el año 1844. La fecha del inicio del juicio celestial divino investigador. Pero ahora eso es tema para mañana. Solo quería dejar concluido de que estas profecías nos llevan al inicio del juicio investigador, proféticamente hablando, históricamente hablando, 1844. El momento del inicio del juicio investigador descrito en Daniel 7, versículos 9 y 10, cuando Dios ya se sienta, los ángeles están alrededor, los libros se abren, comienza el juicio celestial. Que Dios les bendiga con este tema. Quiero terminar con una oración e invitarlos para que vengan mañana, porque vamos a continuar y vamos a llegar sobre todo también al libro de Daniel 12, a los tiempos proféticos mencionados ahí, para resolverlos en el contexto. Los 1290 y los 1335. Y va a ser maravilloso para dejar bien establecido lo que es el inicio del tiempo de fin, el inicio del juicio celestial investigador, para dejar toda la plataforma establecida para todo lo que viene después y seguramente los otros expositores van a presentar. Terminemos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las profecías, por la historia, por el conocimiento y porque tú nos diste una interpretación bíblica, profética, histórica tan clara, tan sencilla, que se confirma tan fácilmente. No hay aquí ninguna contradicción, más al contrario, todo se confirma y todo nos lleva a un momento. El momento para que nosotros podamos ser salvos, podamos recibir el perdón de los pecados, la transformación de nuestro ser y poder llegar a ser moradores
del reino celestial y eterno tuyo, que pronto se va a inaugurar cuando tú aquí retornes y nos lleves a este lugar maravilloso. Te damos gracias para rescatarnos de la opresión terrenal. Te pedimos que nos bendigas con este conocimiento, que hagas la obra en nosotros, que nos bendigas el día de hoy, que nos perdones los pecados y que el día de mañana podamos estar nuevamente para seguir el tercer tema de este estudio. Te damos gracias y que bendigas a todos los presentes en este tema. Amén.